Saludos en el nombre de Jesús. Yo soy el obispo Chester Wright y esto es el llamado a la guerra 2020 acelerado, parte 2. Las 3 sesiones que han sido realizadas, de las 3 partes del mensaje urgente y estas 2 partes del llamado a la guerra 2020 acelerado no están en el fluir regular o original que el Señor ha dado para el llamado a la guerra 2020. Esas sesiones que están por venir, las que ya han sido realizadas. Es más, es probable que en unos varios días yo esté preparando y realizando o televisando la sesión número 15 del llamado a la guerra 2020. Pero las 3 partes del mensaje urgente y las 2 próximas partes de esta llamado a la guerra 2020 acelerado son independientes, complementan a las otras sesiones que hemos realizado, pero son independientes en sí mismas y reafirman el esfuerzo que Dios está haciendo ahora mismo. Y doy gracias a Dios por todo lo que cada hombre de Dios está hablando, usado por Dios en este momento. Yo no creo, hermanos, que es saludable, que es algo sano, que la persona o las personas que tengan tanta confianza, que solo haya una persona que esté hablando de parte de Dios. Es más, yo creo que sea la voluntad de Dios que hombre o mujer de Dios, aquellos que han sido dados la virtud y el don de poder dar el ministerio al cuerpo de Jesucristo. La iglesia está llamada a predicar y evangelizar el mundo. Todos están salvos, claro. Los santos son llamados al mundo a predicar. Y espero que los predicadores hayan sido santos antes de convertirse en predicadores y que se mantengan santos después de iniciar el ministerio de la prédica. Pero realmente creo que el Señor ha ungido y ha escogido a algunos hombres y mujeres de Dios que tienen un cierto ministerio al cuerpo de Cristo. Y es mi deseo que hayan varias voces que estén explicando y continúen explicando lo que el Señor está diciendo. Por si acaso hay alguien que duda ahí, que si esto es lo que Dios está hablando al momento, que si por si acaso hay un individuo que dice que son vanas imaginaciones, pero que realmente oigan y escuchan lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Yo oro y pido, hermanos, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros oídos puedan ser abiertos para poder oír lo que la palabra de Dios está dando y hablando al pueblo, y que la dureza de nuestro corazón sea quitada en arrepentimiento, porque nuestro corazón es endurecido, hermanos, por el engaño del pecado. Así es que entre el cuerpo comienza a entrar arrepentimiento, esa dureza del corazón se quita y sale de uno y se convierte en sensible, y el corazón y el espíritu que es sensible, hermano, aunque sea la voz silencia de Dios, podemos reconocer instantáneamente que es de Dios y recibimos y por fe lo obedecemos. Y es mi deseo y es mi elegir que cada verdadero hombre y mujer de Dios, llamados a ministrar al cuerpo de Cristo, hablen las cosas de Dios para que el cuerpo de Cristo se arrepienta de lo que Dios no está complacido, y para que realmente sean realmente avivados, para que realmente entren al ministerio de oración al cuerpo de Cristo en este mundo perdido. En esta parte 2 de llamado la guerra acelerado, hay unas cosas que quiero compartir con usted. Y yo creo que Dios puede hablar conmigo y por mí por cualquier método que él quiera. Y una de las bíblico metodológico que Dios usa para hablarme es por medio de otros hombres de Dios. Hace días atrás hay un hombre de Dios que es usado por Dios grandemente, y tengo tanta confianza y respeto por él. Y el Señor le dijo que me hablara y que compartiera cosas conmigo. Y él estaba usando versículos tan diferentes completamente lo que yo estaba usando, pero su mensaje era el mismo. Y oí yo a Dios hablarme, hermanos, y me dio gracias por lo que yo estaba haciendo y dando. Y me dijo: hermano, el Espíritu Santo está hablando esas cosas a mi espíritu. ¿Usted qué piensa de que yo las usara? Y el hombre me dio el permiso de usar, y el Señor me dijo: Dios me dijo que te hablara y te dijera y compartiera esas cosas.
El Señor le dijo, háblale al hermano Wright. Y ese es que lo hizo. Y dijo el Señor, ok, está bien, yo no sé por qué y cómo, pero exactamente no sé cómo voy a usar esto, pero, o cómo el Espíritu Santo usará eso, pero yo voy a compartirles, hermanos, el llamado a la guerra 2020. Yo no sabía que iba a haber una parte 2 de la sesión acelerado en estas cosas, porque el Señor le había hablado estas cosas a su espíritu y yo las recibí como una palabra rema de Dios a mí y por lo que Dios está haciendo. Y me dijo, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, oraré por ti. Yo dije, gracias. Así es que aquí está. Estos fueron los primeros versículos que él compartió conmigo. Isaías 6:20. Dice que el Señor le dio esto. Ven, mi pueblo, entra a tus atrios y cierra tus oídos y escóndete un poco hasta que la indignación se pase. Porque aquí viene el Señor y sale para castigar a los habitantes del mundo. Y el mundo derramará su sangre, pero ya no podrá esconder los inocentes que han sido derramados sus sangres. Juan dijo, hay muchas otras cosas que Jesucristo hizo y dijo que si se escribieran libros, el mundo no pudiera contener las cosas que el Señor hizo. Y yo creo muchas veces el Señor me ha dado a entender a mí que cada versículo tiene diferentes capas sobre él. Cada versículo tiene diferentes niveles de aplicaciones y revelaciones en él. Quizás hay diferentes aplicaciones a esos versículos, pero en esa aplicación de ese versículo siempre aplica y fluye en acuerdo una con el otra. Yo he creído y yo creo, y lo he creído anteriormente, que probablemente, últimamente, en el sentido más profético que fue escrito del periodo, la gran tribulación que mal representamos, lo cual la Biblia nombra los 70 semanas de Daniel. Yo, hermanos, yo no pienso que esos 7 años son la persecución de la iglesia por medio de Dios al mundo, a la iglesia. Yo pienso, hermanos, que es la persecución de Dios al mundo por sus pecados. Quizás es la ira del diablo, la persecución del hombre. Quizás habrá una persecución de los dos, porque no podría tener, hermano, el Señor un avivamiento grande y poderoso sin persecución. Así es que si yo estoy teniendo crecimiento y no hay persecución, ese crecimiento no vino de Dios, porque sobrenatural crecimiento, el crecimiento sobrenatural que Dios nos da siempre produce un tipo de persecución. Es alguno de las marcos. Es una marca, hermanos, que es representado en medio de la persecución en un avivamiento de crecimiento. Aunque haga la cosa más grandiosa de mi comunidad, que piensen todos, hermanos, que soy un hombre grande y no hay persecución por medio de eso, me pongo a pensar, hermanos, que ¿qué fue ese crecimiento? ¿Fue el diablo, del hombre o una combinación de los dos? Yo sé lo que dije y lo estoy diciendo de corazón. Yo creo con todo mi corazón en estos versículos, que estos versículos se aplican en una aplicación más significativa. Y el Señor está llevando a esta iglesia a este lugar de salvación en Él. Y que habla de lo que está aconteciendo en el cielo, el libro de Revelación, Apocalipsis. En Hechos 19, cuando los ejércitos del cielo y Apocalipsis 19, disculpe. Cuando venga la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, no creo yo que sea igual que la segunda venida. Así es como hay 3 partes de la resurrección. Hay la resurrección de las primicias de los frutos, la resurrección de la iglesia y la resurrección de los justos en el milenio, en el trono del juicio. Hay 3 partes, hermanos, de los últimos tiempos de la resurrección. Primero la apariencia del Señor a su pueblo y el arrebatamiento de su iglesia, de sus santos. Y siguiendo eso, el Señor regresa con su
santos a la tierra. La segunda venida será que todo ojo lo verá, hermanos. Y aquellos que le crucificaron, hermanos, y van a ver, poner sus ojos sobre él y van a gemir al realizar lo que han hecho en contra de su Dios. Pero en este lugar en específico, yo totalmente estoy de acuerdo que el Espíritu Santo puede tomar estos versículos y aplicarlos ahora en lo que está aconteciendo al momento. Y para aquellos de nosotros que estamos en Cristo y que estamos en relación con Cristo y tenemos fe y confianza en Él, no tenemos temor. Venga mi pueblo, entra a tus atrios. Escóndete por un momento hasta que la indignación le sobrepase. Porque aquí viene el Señor desde su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y ya no más el mundo ocultará sus pecados. ¿Cuántos inocentes hermanos han sido asesinados en este mundo? Puede legalizar el asesinato del inocente antes y después del nacimiento, pero el Señor lo llama y lo nombra el derramamiento de sangre inocente. Y hay sufrimiento que está por venir al mundo por causa de eso. Pero el Señor está llevando a su iglesia, está dispuesto a ser la fortaleza y el escudo de la iglesia. Yo no creo, hermano, que cualquier persona que esté caminando en fe verdadera, que el Señor permita que esa gente sea afectada por el virus. Pero yo no creo que alguien, un hermano o hermana pueda ser infectado. Es posible que sean afectados por el virus. A lo menos que el Señor lo designe por una divina destino o plan. Puede testificar ese hombre, hermana, que el Señor lo cubrió. Aquellos que son infectados con este virus, aunque tengan grandes casos graves, aún pueden ser sanados. Así es, bendecidos son aquellos que mueren en el Señor. Precioso en el lado del Señor es la muerte de sus santos. No tienes que explicar al Señor a usted y a mí por qué Él dejaría que un gran hombre de Dios, un gran hijo de Dios, alguien que realmente está hablando y caminando en fe con Él de todo corazón. El Señor no tiene que responder y explicar por qué Él ha dejado que hombre y mujer de Dios mueran en un choque de accidente automovilístico o cáncer, pero es exactamente lo que el Señor ha hecho. Él ha apagado todo y nos ha escondido en un lugar, hermano, apropiado. Si este es el caso, no solo tenemos que arrepentirnos por nosotros mismos, y como Daniel que oró y se arrepintió por Israel, tenemos que arrepentirnos por la iglesia. No es algo insensato, hermanos. Que usted se incline al Espíritu Santo y se deje ser llevado. Cuando el Señor venga sobre usted y comience uno a arrepentirse por la iglesia. Eso es bíblico. Pero al igual tenemos que arrepentirnos, hermanos, y clamar por el mundo y confesar, hermanos, nuestros pecados, en dejar que los bebés sean asesinados y todo lo demás que hemos permitido que acontezca en este mundo, hermanos. Yo estoy sintiendo resistencia en este momento, discúlpenme. Tráigame sus versículos, yo tengo los míos. Usted puede empujar y resistirme todo lo que quiera. Yo tengo escrituras bíblicas. ¿Cuántas veces, hermanos, en la palabra de Dios, que el pueblo oró por naciones y por personas y el mundo? Jesús murió por todo el mundo. ¿Usted piensa que Jesús murió por un mundo que no se arrepintió? Ahí en el mundo, hermanos, en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente no podían ser perdonados a lo menos que respondieran al Espíritu Santo y se arrepintieran al igual. Pero esa tiene que ser nuestra actitud. No podemos, hermanos, ver, ay, Señor, mira nuestra bendición de salvación. No, hermano. El infierno es tan horrible. Lo he predicado por años yo, que hay una versión de eso. Está en mi canal de Apostol de Karen, los 7 horrores del infierno. Cuando estamos viendo, hermanos, el Hades, no lo que están existiendo ahora mismo, sino el lago de fuego, la oscuridad estrecha, hermanos.
No hay ninguna cosa, una persona en este lugar, en este mundo, que yo quiera ver, hermanos. Yo los veo aquí, yo estoy dispuesto a que ellos vayan al infierno. Si yo pudiese haber predicadole a Hitler, yo creo que el Señor le hubiera perdonado a él. Si yo hubiera predicado a Stalin, y yo creo que si se hubiese arrepentido, el Señor le hubiera perdonado. Cada asesino, cada hombre que va violando a personas, si se arrepienten, hermanos, Dios les perdona. Queremos que Dios perdone a los buenos. Pero el problema de la mayoría de los buenos es que no piensan que necesitan arrepentimiento. Así es que tenemos que orar, hermanos. El Señor nos está hablando. La Escritura dice 2 veces que Dios habló, hermanos, a Job por medio de un torbellino de viento. Que está pasando en nuestro mundo es un torbellino, todo está revolcándose, los rumores, el temor, la información. No hay nada que uno puede confiar cuando uno está escuchando, y están haciendo lo mejor que pueden, y hay algunos que están politizando esto y están convirtiéndolo en un ataque político, y alguien tiene que encontrar a alguien que criticar. Déjame decirte lo que Dios está diciendo al momento. Ningún gobierno es Dios. El gobierno no te puede dar de comer, el gobierno no te puede proteger, el gobierno no te puede prevenir la enfermedad. Solo Dios. Y el gobierno no es Dios. Yo aprecio y lo he dicho, aprecio al gobernador del estado de Maryland. Yo creo que él obviamente está haciendo lo mejor que pueda. Yo aprecio al presidente de Estados Unidos. Esto no es una aprobación o falta de aprobación del hombre. Estoy hablando del hombre, hermanos. Yo estoy hablando de las personas que están haciendo todo lo que tienen en su poder para ayudar. Están haciendo lo mejor que pueden, hermanos. Y yo no espero, hermanos. Ellos no son Dios. Yo no espero que perfeccionen todo. Es muy fácil criticar cuando está sentado en su silla haciendo nada. Yo aprecio la comunidad médica. Yo aprecio los doctores. Yo he beneficiado tanto de los doctores y los doctores que han aprendido de la ciencia y lo que han aprendido en la enfermedad y del cáncer. El Señor me ha sanado muchas veces milagrosamente, pero he tenido cirugías en mi cuerpo yo. Y gracias a Dios por los cirujanos, hermanos, y el entendimiento que el Señor le dio a esos cirujanos para arreglar ciertas cosas en mi cuerpo. Han hecho mi vida tan fácil, hermanos. Mucho más cómoda. Gracias por ellos. Gracias por ellos. Pero yo sé que usted conoce a muchos en la comunidad médica de que no creen en Dios porque ellos piensan que tienen el poder de la vida y de la muerte. Aún en la comunidad médica, hermanos, ha llegado al fin de sí mismo. No pueden arreglar o solucionar esto. Están tratando tan duro, hermanos, a encontrar una solución para esto. Y si arreglan esto, si encuentran la solución, hermanos, el cura para esto, y viene otro lugar, otra enfermedad, otra virus. Yo recuerdo en mi niñez la enfermedad de polio. Mucha gente, hermanos, fue dejada, hermanos, paralítica el resto de sus vidas. Y sacaron un medicamento ahí que curaba el polio, hermanos. Y han inventado y descubrido cosas y maneras de arreglar esto. Pero ahora está pasando algo que ellos no tienen, hermanos, ni la menor idea de cómo arreglar esto. Dicen que va a ser de 12 a 18 meses para poder encontrar la medicina que cura esta enfermedad. Yo no estoy hablando mal de ninguno de ellos, pero ellos no son Dios, hermano. Ellos no son Dios. Y Él está hablando a este mundo, sino más importantemente, el Señor está hablando, si no fuera más importante, Él está hablando a la iglesia y a lo que sea de Él. Y no hay ninguna persona que esté viva, hermanos, que conozca que todo en el mundo es de Dios. Porque es el cuerpo de Cristo. Él no tiene que decirnos todo, dónde está cada parte del cuerpo de Cristo sobre el mundo, cómo se llaman, sus títulos. A lo menos que estén, hermanos, predicando su
su palabra y si Jesucristo los clama como parte del cuerpo, entonces son parte del cuerpo de Cristo. Pero si alguien dice que el cuerpo de Cristo no requiere arrepentimiento, en el mundo no sé de qué piedra salió esa persona, o yo no sé de qué está tomando espiritualmente, o qué jugo envenenado está tomando usted que lo ha cegado, que ni aún puede ver la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser el espejo de nuestra alma. Debemos de ver a la palabra y ver lo que realmente somos. He buscado esto en parte número 1 y lo hago de nuevo ahora. La iglesia de Laodicea no entendían de qué se tenían que arrepentir. Escucha, hermano, les llamó la iglesia en Laodicea. Y lo he dicho anteriormente. De acuerdo a Colosenses, Pablo escribió una epístola a la iglesia de Laodicea. Pero, hermanos, no se arrepintieron. En mi conocimiento, lo que yo he podido determinar, no hay ninguna grabación, ningún archivo de que ellos, hermanos, se arrepintieron. El Señor borró su lugar de ellos. Y Pablo dijo que escribió una epístola a la iglesia de Laodicea. Dice que él está orando por la iglesia de Colosenses y Laodicea. Y escribió, hermanos, una carta a la iglesia de Colosenses y a la iglesia de Laodicea, refiriéndose a ellos. Llenos del espíritu religioso. Y todo lo que tenemos de toda nuestra religiosidad, todos nuestros rituales pentecostales, todas nuestras prácticas, que ni aún hemos, hermanos, hecho el intento de comprobar si acaso están en la escritura. Y alguien dice, arrepiéntete por lo que estás haciendo. Y tú respondes, yo no me arrepentiré de nada. Así lo hemos hecho toda nuestra vida. Si no estás dispuesto, hermanos, a poner un versículo de acuerdo a lo que estás haciendo, que compruebe que estás en la voluntad de Dios, Dios tenga misericordia sobre ti, hermano. Y como el Señor dijo a la iglesia de Laodicea, por cuantos yo amo, yo reprendo y corrijo y disciplino y castigo. Por cuantos que yo amo, dice el Señor. Este es un mensaje de amor, hermanos, del Señor a la iglesia de Laodicea. De que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Yo creo, hermanos, que había gente dentro de la iglesia de Laodicea que quizás se arrepintieron y abandonaron esa iglesia. Yo creo que sí había, hermanos. Pero esa iglesia misma fue, hermanos, echada de la boca de Dios porque no se arrepintieron. Había quizás algunos que se arrepintieron y se separaron de ella. Ahora, esa iglesia no se arrepintió. Y como he enseñado varias veces estos últimos meses, los obreros de milagros no tenían, hermanos, en Mateo 7, no tenían ni la menor idea, hermanos, que el Señor no aprobaba de ellos y estaban a punto de ser cortados de la presencia de Dios. En Mateo 7:21, aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús dijo, porque muchos dirán en ese día, Señor, Señor, que enfatiza que tú eres mi Dios. Y la palabra Señor, Señor, significa que tú eres mi Dios, tú reinas sobre mí, tú eres superior. Pero cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero, viviendo como yo quiero, Él no es mi Señor. Yo puedo llamarlo Señor todo lo que yo quiera, pero lo que termino haciendo es engañándome a mí mismo. Pero aún parece ser que hay una evidencia, hermanos, que ellos estaban involucrados en la obra con Él. Echamos fuera demonios en tu nombre. Jesús dijo, no lo hicimos en tu nombre. Y Jesús no negó. Hemos hecho milagros, hemos profetizado. Jesús no negó nada de eso. Jesús dijo, hiciste todo eso, pero no hiciste mi voluntad. El Señor dice, yo les proclamaré oficialmente, una proclamación oficial. Yo nunca te conocí. Usted y yo nunca hemos tenido una relación de la cual yo apruebe. Cualquier sea. ¿Por qué? Porque nunca anduviste en la voluntad de mi Padre. Puedes llamar todo lugar que tú quisiste ir a ministrar
ministerio, pero no fue mi voluntad. Y yo diré a ellos, apártese de mí, hacedores de maldad. Esa palabra apartar es una expulsión de su presencia permanentemente, autoritaria, hermanos. Hermanos, otra área que fue compartida conmigo por este hombre de Dios fue Isaías 2. Voy a estar leyendo otros versículos. Isaías 2. Cedars of Lebanon that are high lifted up, and upon the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, upon all the hills that are lifted up, upon every high tower, and upon every fenced wall, and upon all the ships of Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por resplandor de su majestad. En aquel día arrojará el hombre los topos murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. Y se meterán en hendiduras de rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 2. Isaías capítulo 2. Algunos de ustedes piensan que solo debemos de predicar buenas cosas, cosas positivas. Yo quisiera ver, hermanos, versículo, capítulo y verso, donde solo debemos de predicar buenas cosas. Así es que cuando le decimos a la gente, paz y salvación, no temas, esto no vendrá sobre ti. ¿Dónde debemos de predicar eso, hermano? Yo sé donde el Señor juzga a aquellos que predicaron eso. Yo veo eso. Yo lo he visto en varios lugares en la Biblia. He visto donde Dios juzga a aquellos que dicen, aquí dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado. Yo veo eso. Yo veo cuando el Señor juzga a aquellos que dicen a un individuo, vas a ser prosperado y saludable y tendrás paz. Cuando el Señor no dijo eso a ellos, porque no han vivido de acuerdo a su palabra del Señor. Yo he visto cómo el hombre hace eso y he visto cuando Dios juzga eso en la Biblia. Así es que aquellos que piensan que solo debemos de predicar un evangelio, hermanos, reducido como el jabón de las vasijas, o reducido con agua como aquella bebida, aquel jugo que está tan rebajado, hermanos, con agua y con azúcar, ese veneno que está tan reducido con azúcar que uno no prueba el veneno, solamente el azúcar, como el maná, hermanos. Cuando comiera uno el pan en el tabernáculo de Moisés, estaba amargo por el incienso, hermanos. Y cuando lo comía uno, en vez de escupirlo, se convertía en algo dulce, algo de nutrición y tanta salud al cuerpo, hermanos. El incienso. Algunos hacen lo que ellos están predicando, dulce, hermanos. Y predican el veneno de la víbora, hermano. La áspera, hermanos, que te envenenará y te matará. Las mentiras de la tradición religiosa, la mentira de que todo está bien, tú estás bien, yo estoy bien, la mentira de que Dios no espera que tú cambies, que todo está bien. Todas esas mentiras que has predicado, que Dios solo ama y se ve el corazón de uno y por fuera al igual. Pero el Señor sabe muy bien que lo que está dentro de uno se reflejará en lo exterior. Oh, sí, hermano, el Señor ve eso. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿a quién estás escuchando? Porque el Señor y su palabra, la palabra de Dios, sola,
será exaltada y glorificada en este día. Y los hambrientos de Dios en este día, su espíritu siempre va a estar reconociendo cuando están escuchando la voz de Dios. Y cuando nos levantamos y les hacemos cosquillas en los oídos y les cambiamos el pañal y que los mandamos a casa y le decimos todo está bien, y dentro de su corazón ellos dicen algo no está bien aquí, ellos van a comenzar a voltear sus oídos, a cerrar sus oídos. Yo no sé qué organización pertenecen, no importa cómo se nombran, cómo se titulan, qué tipo de fe. Hombres y mujeres van a comenzar a voltear y dar la espalda a aquellas cosas que son predicadas a ellos, que su espíritu de ellos mismos dice, esto no está bien, eso no se siente bien aquí en uno. Y van al libro y se dan cuenta que han sido mentidos. Y en vez de ser seguidores ciegos, de líderes ciegos, van a decir, no, no, no. Yo no tengo que estar sometido a un hombre ciego. Yo no tengo que seguir a un hombre ciego. Si él no me puede mostrar en la Biblia, en el libro, yo no tengo que seguirlo. Yo no sé usted, pero haga su propia decisión, pero yo no lo seguiré. Tengo el derecho yo de preguntar a cualquier hombre, ¿dónde está en la Biblia, hermanos? Aquí, ¿de dónde te basas? ¿Dónde está la escritura que confirma que lo que estás diciendo está en armonía con el Logos, la palabra escrita de Dios? Y si se enoja conmigo por preguntar, yo lo corto, lo cierro. Si no me puede responder y está airado porque le he preguntado y me dice, tú vas a hacer lo que yo te digo porque lo que yo te estoy diciendo porque te ordeno, yo lo cierro y lo corto, hermanos, de comunicación. Así es que si se humilla y me dice, hermano, no tengo escritura, pero eso es lo que yo siempre he predicado, está bien, ¿podemos hablar entonces? ¿Podemos hablar? ¿Podemos compartir? Jesús, ayúdanos. Dios está tan serio hoy. En mis 74 años de vida, yo jamás he visto a Dios más abiertamente atentado de arrestar la atención del mundo, en cerrar el mundo, apagar todo, hermanos, todo el mundo. Él ha apagado todo, ha cerrado todo. Y estamos encerrados en nuestras propias casas. Vamos a oír, hermanos. Vamos a tener tanta conmoción jugando, escuchando, jugando, viendo algo para que ocupe nuestro tiempo, para que no tengamos que escuchar la voz de Dios, ignorarla. Orar unos varios minutos, leer varios versículos, orar unos minutos y consumiéndonos ahí encerrados en nuestra casa, porque la palabra de Dios dice redimiendo el tiempo, porque los días son malos, porque tememos que si realmente hablamos con Él y estudiamos su palabra, el Señor nos va a revolcar nuestro mundo. Es cierto, tiene razón. Si realmente hablas con Dios, si realmente estudias su palabra, te revolcará tu mundo, hermanos. La única persona a cual el mundo no sabe ser revolcada es lo que ya han sido revolcados por la palabra de Dios antes de que empezara este pandémico. Y aún aquellos que no quieren hablar con Él les está volteando sus mundos al revés, hermanos. De todos modos, aunque no quieran hablar con Él, porque Él está tratando de arrestar nuestra atención, porque nos ama, porque Dios amó tanto al mundo. Oh, detente ahí. Aleluya, amén. Decimos, hermano, ahí nos detenemos siempre. Y esto es lo tanto que ama el Señor, que dio su Hijo unigénito. No queremos pensar, hermanos, del horror de la cruz. No queremos pensar, hermanos, en que murió la peor muerte que ha muerto una persona en este mundo, hermanos. Aquel que su hermano bisajo fue, hermano, golpeado, desconocido, más que ningún otro hombre. Llamaríamos su rostro en este día grotesco, hermanos. Si aún están las cicatrices ahí, si le dijo a Tomás, mete tu mano aquí en mi costado,
y si su espalda aún se ve, hermanos, como un labor, hermanos, que fue cavado. Usted piensa que fue golpeado en su cara, hermanos, por una hora, en su cara golpeado, abusado, que se no piensa, hermanos. Entonces, y después tenemos estos tatuajes, estatuas y tatuajes, hermanos. Aquel bello y hermoso, hermanos, en esos ídolos que hacen, que ven al lindo Jesucristo colgado ahí. Cuando aquel sacrificio, hermano, hermanos, que la cruz sean revelados a mí con mis ojos. Yo no voy a ver eso como algo grotesco, sino que voy a ver el amor de Dios en toda herida, hermanos, en toda abrida de su carne, hermanos. Cada herida que él sufrió. Y viendo el rostro de Jesucristo con el amor que tiene en sus ojos. Y el Señor permitió que su rostro fuera golpeado, hermanos. Y viendo eso no vamos a aún comprender, hermanos, qué tan serio es esto, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo hizo? Por una razón, hermanos. Porque nos ama tanto que no quiere, hermanos, que perezcamos eternamente. No quiere que perezcamos. Ese es el amor de Dios. Déjeme decirle algo. El libro de Judas dice, salva a algunos con compasión y a otros salva con temor, arrebatándolos del fuego. Puedes amar a algunos, hermanos, arrebatándolos del infierno. Y hay algunos, hermanos, que si no les predicas con temor y las circunstancias y las consecuencias del infierno, y si no les predicas de esa manera, tú eres culpable por su pérdida. Y no predicamos del rapto, de la muerte, del cielo, del infierno. Ya no predicamos de eso. Todo es positivo, hermanos. Algo que conmueve a las multitudes. Algo bueno, aleluya, amén. Dios te ama, Dios te quiere bendecir. El Señor quiere que haga un Cadillac en cada garaje y todos tengan 10 recámaras y 14 baños. Su propio cine, su propia piscina, su propia cancha de tenis. El Señor quiere que todos tengamos eso, hermano. Sí. ¿Por qué será que los únicos que tienen eso son los que están predicando eso? Porque la gente les está dando para poder recibir lo que ellos mismos tienen. Si tú escuchas eso, yo voy a leerte unos versículos de un amor de Dios. Proverbios capítulo 1. Aquí es Dios, hermano. Las palabras de Dios, lo que le pasará al impotente después de que esta crisis, hermanos, se pase, porque he llamado y ha rehusado. He extendido mis manos y ningún hombre ha reverenciado, porque despediste todo mi consejo y no tuviste nada que ver con nada de mi corrección. Yo también me burlaré de tu calamidad y me reiré cuando tu temor venga como desolación y cuando tu destrucción venga como un torbellino y cuando la opresión venga sobre ti, tú ya clamarás por mí y no contestaré. Me buscarán temprano, pero no me encontrarán, porque ellos odiaron y aborrecieron el conocimiento y el temor de Dios. No quisieron nada de mi consejo y reprocharon todo mi corrección. Ellos comerán del propio fruto de sus caminos y serán llenos de sus propias maquinaciones. Y la prosperidad de los insensatos les destruirá. Pero aquel que escuche mi voz morará salvo y será en silencio del temor de la maldad. Dios ya está obrando esto. Está tratando de alcanzar, de salvar, de traer a sí mismo, de proteger. Está intentando de hacer lo que requiere ser hecho, hermanos. Pero no lo estamos haciendo. Dios está separando. Los envió al otro lado del mar. Y después permitió que una tormenta viniera sobre ellos.
Él no causó la tormenta, Él permitió que la tormenta. because he rebuked the storm. Y si Él era el de la tormenta, hermanos, estuviera Él arrepintiendo a sí mismo, pero Él permitió que la tormenta viniera. Él sabía que la tormenta iba a venir, hermanos, la veía ya en el futuro Other side. y los permitió. He stayed and prayed. Mientras que Él oró, hermanos, Storm came. la tormenta bajó. Mientras que ellos estaban en el barco y era una tormenta terrible. Y Él vino a ellos caminando sobre el agua. Y vino a ellos en medio de una tormenta. Para dividir a los que creen en lo milagroso. Invitándolos afuera de la barca. Into the storm so they could En la tormenta. Para poder ver el poder de Dios en la tormenta. De aquellos que se han quedado en el barco por temor. Porque no tiene sentido en ellos salirse del barco. Él regresó. he came back. Y regresó con Pedro y calmó la tempestad. The storm. Pero dividió por medio de la tormenta, la tempestad. ¿En qué lado vas a estar tú cuando se termine esa tempestad? ¿Aquellos que quieren regresar a lo mismo de antes? ¿O aquellos que han encontrado un lugar restaurado, renovado en Dios, que no han tenido por mucho tiempo ya, que no solamente orar, darle tu hora o dos y continuar el resto del día haciendo lo que tú gustas con tu tiempo, llenando los espacios de tiempo en tus cosas? Estamos escuchando a Dios, hablando a aquellos que Dios nos pone en el corazón, o mandando mensajes y llamando. El Señor, cualquiera que el Señor nos ponga y nos hable que hagamos. El Señor está hablando, hermanos, ahora mismo. Los descarriados están regresando a Dios, hermanos. Tengo ejemplos específicos, no tengo tiempo. Predicadores, And wives, preachers' wives that have been backsliding. esposas de predicadores, hermanos, que se han descarriado, esas mujeres. In the last week of preachers Predicadores que se habían descarriado, hermanos. Esposas que se han descarriado de ministros están regresando al Señor, hermanos. Están respondiendo porque aquellos que no respondan, hermanos. Esto es llamado la guerra 2020 acelerado. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado spoken to me. para acelerar el proceso que Él ha puesto en lugar. Él me ha dicho originalmente, antes de que el año comenzara, es de que este año, desde abril a septiembre, Through September, nos arrepintiéramos, hermanos, y oraremos. have one day of prayer a month. Y tendríamos, hermanos, un día al mes, 24-hour prayer. un día de ayuno, un día de 24 horas completas, hermanos, de ayuno y de oración. Y el propósito fue de arrepentirse, hermanos. No puede, hermano, uno derrotar el espíritu de iniquidad cuando uno está operando dentro del espíritu de iniquidad. Uno no puede destruir, hermanos, el espíritu de religión tradicional cuando uno está involucrado en esa. Uno no puede destruir el espíritu, hermanos, de idolatría o de hechicería. Mientras que estás en rebelión en contra de Dios, su autoridad, To the authority he's put in place in this earth. su autoridad espiritual, no puedes hacerlo. You can't do it. Así es que Dios ha habladonos. To us, and he's given, he's told Me ha dicho lo que Él gustaría que yo preguntara a las personas, que por el resto de abril realmente nos enfocaríamos en realmente arrepentirnos y limpiar y buscar, hermano, cada abertura, cada lugar que tiene nuestros lugares espirituales, nuestras vidas, que tiene telarañas, abandonado, un lugar donde Dios no ha entrado ahí por ya por mucho tiempo, abandonado, lugar desolado dentro de nuestro ser, que dejaríamos que el Señor iluminara la luz de su palabra en nuestras vidas, en nuestras almas, y que realmente nos arrepintiéramos con un corazón entero y hacer nuestra vida completamente vulnerable a su palabra y a su espíritu, spirit. y dejarlo que nos enseñe por su opinión What's going on? lo que está pasando, Can see para poder ver y confesar, and repent and be forgiven and restored. para poder ser perdonados y restaurados y puestos en la línea de enfrente, hermanos, para la batalla. Y comenzando en el 1 de mayo y para siempre, los que gusten participar, cada semana el Espíritu Santo está llamando a cada iglesia que tenga un día
de 24 horas de ayuno y de oración, y ayunar en ese día como un esfuerzo de esta llamada a la guerra 2020. Cualquier cosa que usted haga arriba de eso, usted trae en Dios. Pero el punto de eso es de tener, hermanos, la cadena de oración sin parar en este país, en cada lugar del país, cada día, de cada momento, y que alguien esté ayunando en este esfuerzo concentrado, hermanos, en contra de las puertas del infierno. Estoy asumiendo que si usted está viendo esta parte 2, que usted ya vio la parte número 1, y usted ya entiende lo que estoy hablando, así es que no voy a repasar parte 1 aquí. Estoy pidiendo que cada uno aquí, esos cambios, hermanos, no sean más cortos que 2 horas, porque 1 hora no es lo suficiente. Jesucristo dijo, es lo que dijo él, ¿no pudiste velar conmigo ni 1 hora? Oras 1 hora para no caer en tentación, hermano. Ora 1 hora por nosotros mismos, no vamos a hablar 1 hora en 1 hora por el reino. No estoy hablando de 60 minutos, sino estoy hablando de un periodo de tiempo. Que la mayoría de las personas que oran es solamente por sí mismos. No es el reino, hermanos de Dios. No es oración del reino. No tienes que dejarme saber lo que estás haciendo, pero si quisieras ver que eres parte de un esfuerzo concentrado, podrá ir a la página de internet apostoliciron.com y podrá ir al llamado a la guerra 2020 y verá un calendario ahí. Podré mandarnos un correo electrónico y un compromiso si usted quisiera saberlo. Y pondremos el nombre de las 9 iglesias en cualquier día. Y dígame, usted podremos ver ahí qué día, qué iglesia se ha comprometido. Quizá comenzaremos el 1 de mayo, en un viernes si no me equivoco. Alguien tendría que tomar el sábado y el viernes y el sábado. Porque el mes de mayo comienza de ese viernes al domingo. El fin de semana son los primeros días de mayo. Si podríamos tener a alguien orando cada día, hermanos, de ese mes, orando y ayunando 24 horas al día, cada día, y en oración, hermanos, concentrado, guerra espiritual, para que el Señor pueda abrir, hermanos, las puertas de los cielos y poder levantar la cosecha que el Señor ha prometido dar. Voy a cerrar con esto en este día. Fui dicho esto hace años atrás y lo he comunicado con un hombre que me lo dijo. El primer tiempo que lo oí decirlo, mandó, hermano, escalofrío, hermanos, a mis huesos. Y no lo entendí. ¿Cómo pudo ser? Pero fui dicho el hermano Barnes profetizó de una venida que el Señor iba a hacer una vuelta muy directa a la derecha, y que aquellos que estuviesen entonados con el Espíritu de Dios y sometidos a Él fueran sensibles a su Espíritu y tuvieran esa vuelta, y aquellos que no estuvieron sensibles a la voz de Dios iban a continuar derecho, hermanos, en su decepción propia. Y le comuniqué con ese hermano, le dije, por favor compárteme en tus palabras lo que fue que el hermano Barnes, el profeta, lo que el profeta de Dios, unos de ustedes ya saben quién fue el que dijo esto y lo han escuchado decirlo. Y yo le pregunté y le pedí que me compartiera antes de que hiciera este video. Yo hablé con él hoy de nuevo. Estoy a punto de leerles para asegurarme de que estaba en punto con lo que el hermano Barnes le dijo a él. Y él me dijo me aseguró que sí, es cierto. Ahora estoy leyendo las palabras de este profeta de Dios que el profeta Barnes le dio. 3 meses aproximadamente son las palabras de este profeta. Aproximadamente 3 meses antes de que falleciera el hermano T.W. Barnes. Que el día vendría donde el Señor iba a hacer una dirección, iba a voltear de dirección de 90 grados. Fija dirección, cambio de dirección. Y el hermano Barnes hizo con su mano con su mano señaló a la derecha. Dijo, cuando es el día,
llegaría que todos los que estuvieran viendo y escuchando a Dios y estuvieran sometidos a Él, reconocieran el cambio, hermanos, que Dios iba a hacer, iban a voltear con Él. Pero aquellos que no estaban velando y sometidos a Dios, y que estaban aún construyendo su propio reino, no conocieran, hermanos, el cambio y la transición que tomó lugar y iban a ser dejados continuar en su propia dirección, construyendo sus propios reinos. Ahora usted no tiene que creerme, no tiene que creer al profeta que yo estoy cotizando. Pero si usted conoce al hermano Barnes, usted no tiene ningún problema creyendo y reconociendo. Y si usted conoce y acepta que el hermano T.W. Barnes era un profeta de Dios, usted tiene que poner atención, porque este es el día de esa vuelta de 90 grados. En este tiempo, hablando del periodo de 24 horas, simbolizaba un periodo de tiempo donde Dios iba a hacer una transición fija a la derecha. El hermano Barnes dijo que cuando esto aconteciera, el Señor no mandaría a ningún hombre que fuera a predicarles a aquellos que no estuvieron velando y escuchando. El Señor les iba a permitir que siguieran en su propio camino. Y si alguno de ellos realizaron y se despertaron donde Jesús estaría, fue simplemente por sus propios esfuerzos. Porque Jesús nunca, jamás extendería sus manos hacia ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El hermano Barnes también dijo que después de esa transición, muchos que aquellos que han estado en prominencia no seguirían la dirección del Espíritu. Porque muchos de ellos, hermanos, no todos, obviamente, hay verdaderos hombres de Dios que son grandemente conocidos, y gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero algunos están construyendo su propio nombre, su propio reino, por sus propias opiniones y pensamientos, y no tienen ningún versículo bíblico para seguir para respaldar lo que están haciendo, porque están siguiendo el espíritu del mundo. El hermano Barnes dijo que después, hermanos, de esta transición, muchos de aquellos que no estuvieran, hermanos, en prominencia, esto iba a dejar un hueco grande en el liderazgo espiritual, en muchos lugares. Por causa de eso, el Señor iba a continuar y comenzar, hermanos, a atraer y a llamar a aquellos que estaban en los lugares oscuros, ocultos, que han sido fieles y sometidos a Él, a Dios, por medio de todo ese tiempo. Él los iba, hermanos, a llamar afuera de esa oscuridad, ese lugar escondido, hermanos, a ministrar al cuerpo de Cristo. Entre ellos y los demás que han sido fieles, el Señor llenaría ese hueco, hermanos, del ministerio con esos hombres y mujeres de Dios que Él está sacando de los lugares escondidos, como los 70,000 que le dijo a Elías, hermanos, el Señor. De este grupo que el Señor sacaría de lugares escondidos, levantaría profetas, hermanos, y apóstoles, y todos los 5 ministerios, y serían preparados rápidamente para dirigir a la iglesia en estos últimos días de la última cosecha. Y en el nombre de Jesucristo te estoy diciendo en el Espíritu Santo, esto es ese día. Y cuando Dios me dijo a mí, que es lo que hablé en 3 partes diferentes, la súplica de un anciano apostólico, la carga de un anciano apostólico y la palabra de Dios del anciano apostólico, esa parte 1, 2 y 3 del llamado urgente a la guerra 2020, es exactamente en armonía con la profecía del hermano Barnes. Ahora, ¿crees la palabra de Dios o no lo crees? Ahora, ¿crees la rema del Espíritu o no la crees? Pero, eso está sobre ti, no sobre mí. No está sobre ningún otro hombre de Dios. El Señor no ha llamado a alcanzar a cualquier persona, nos ha llamado a predicar su palabra, porque la palabra es la que salva. Lo Jesús dijo en Juan 12, no voy a citar toda la escritura. Dijo, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, usted tiene uno que le juzga en aquel día.
Las palabras las cuales yo he hablado te juzgarán en aquel día. El hombre rico le dijo a Lázaro, le dijo a Abraham, manda a Lázaro que ponga su dedo en el agua, la punta de su dedo. Y Abraham dijo, no puedo poner, hermanos, mandar a ninguna persona donde tú estás ahí. Y el hombre ahí, el hombre rico, hermanos, ahí en el infierno, le dijo a Abraham, manda a alguien que predique a mis hermanos, para que no vengan a ese lugar. Y Abraham dijo, no, si aún no predican, si uno de la muerte viniera a predicarles en el infierno, aún no se arrepintieran. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, nunca se arrepentirán, hermanos. No hay ninguna doctrina de ninguna organización, ninguna denominación doctrinal, ninguna dominancia social, ninguna política correcta, nada que el mundo o la iglesia, el mundo de la iglesia que diga, hermanos, y hagan, puede mandarte o salvarte o mandarte al infierno. Lo único que te podría salvar, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra logos es la palabra escrita y siempre establecida en el cielo. Y la rema, hermanos, es la palabra logos, la cual ya está escrita en el cielo, que es activada por medio del Espíritu. Jesús dijo en 6 de Juan 63, es el Espíritu el que arrebata, hermanos. La carne no proviene de nada. Las palabras que yo hablo a ti son espíritu y son verdad. Pero somos llamados por Dios para juzgar todo lo que ha sido llamado por medio del logos de Dios. No importa quién lo está hablando, no importa qué tanto tiempo tengan salvos, no importa qué tan lindos de personas sean, hermanos, si lo que están diciendo no está en armonía con la palabra de Dios, tú corre y huye en terror, hermanos, de lo que están diciendo. Si no te lo pueden enseñar en la Biblia, si no encuentran uno lo que están hablando en la Biblia, en la palabra de Dios, creyéndolo, hermanos, te engañará y te mandará al infierno. Pero si está uno entonado con el Espíritu de Dios y crees la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y tienes hambre de Dios, y ellos son un testigo de lo que estás oyendo, hermanos, usando un vaso de barro de la tierra. Es un conducto de Dios usado para ministrarte la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué no predicó a los ángeles si son perfectos? ¿Por qué no escogió a los ángeles, hermanos? ¿Por qué escogió a nosotros, hermanos? Humanos frágiles, hermanos, con su voz y su rostro de esos humanos, representándolo a Él. Porque los ángeles de Dios nunca han pecado. No pudiesen ver predicado con amor y misericordia, porque nunca han experienciado ninguno ni el otro. Pero nosotros que somos frágiles humanos, que necesitamos un Salvador cada día, que dicen que en mí, lo que hay en mi carne, no hay ninguna cosa buena, que saben que nuestra justicia, hermanos, solamente viene de Dios, no por nuestras buenas obras, y que necesitamos su misericordia y su gracia, y para recibir su amor cada día. Aquellos son los vasos humanos que Dios ha escogido para hablar su palabra rema en este día. Y te advierto, Dios cerró el mundo entero. No lo hizo en los días de Noé, hermanos. Por 125 años. La única manera que Dios trató de salvar al mundo es por medio de la prédica del predicador de justicia, recto, de Noé. Se fueron al infierno, hermanos. Una señal se les fue dada a ellos. Solamente la señal que se les dio fue el hombre anciano, predicando que había un Dios que iba a venir por diluvio. Pero nadie, hermanos. La única advertencia, que el juicio estaba a punto de caer sobre Sodoma y Gomorra. Los ángeles trajeron el mensaje a Lot y Lot fue y familiarle. Fue a predicarles el mensaje a su familia. Su familia se burló de él.
hasta que fueron, hermanos, fue la única oportunidad que tuvieron, hasta que fueron destruidos por fuego el próximo día. Es por eso que yo puedo estar en casa sentado en mi reclinador ahí, jugando en mi iPad, tomando té y comiendo pastelitos. Pero estoy aquí hablando contigo, porque Dios usando humanos, hermanos, de vasos de barro, porque son las únicas maneras que Dios va a mandar a hombres a predicar para que las almas se arrepientan, hermanos, y se conviertan en vasos útiles para el avivamiento antes del arrebatamiento de la iglesia. O vas a oír la palabra de Dios o la vas a rechazar. Es tú elegir. En el nombre de Jesucristo, yo pido la bendición de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios que está nueva cada día. Y la paz de Dios que podemos recibir cuando nos humillamos ante Dios. Cuando toda nuestra vida, todo lo que nos importa, las ponemos en sus manos y confiamos en Él. Y las ponemos en su palabra, hermanos, en su espíritu. Cada día. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.